que el Cantón Guayaquil al 2030, eso es lo que dice el PDOT del municipio del Cantón Guayaquil. El Cantón Guayaquil al 2030 se consolidará como un territorio cohesionado, conectado y competitivo. Por eso he sacado esas tres palabras claves al inicio: cohesionado, conectado y competitivo, que aporta al crecimiento económico nacional, que se adapta a los efectos del cambio climático, construyendo capacidades para la resiliencia con un enfoque en el desarrollo social, cultural y sostenible. Por eso que he sacado estas palabras claves: cambio climático, resiliencia y sostenible, promoviendo la reconstrucción del tejido social y la seguridad ciudadana integral, con un gobierno local responsable que genera políticas y estrategias donde se prioriza la inversión para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la igualdad de derechos. Esa es la visión de ciudad de Guayaquil hacia el 2030. En ese sentido, el PDOT también abarca los objetivos estratégicos, ¿no? Y bueno, el Cantón Guayaquil tiene 21 objetivos estratégicos. Ustedes lo van a poder revisar en el artículo 11 de la Gaceta como tal, pero en sí abarca aspectos de ambiente, hábitat y vivienda, bienestar y cohesión social, movilidad y conectividad y desarrollo económico. Son 21 objetivos estratégicos que van a llevar, que se deben de cumplir al momento de cristalizar la visión de Guayaquil al 2030. ¿Ok? Pasemos. Y esto es básicamente lo que ustedes van a encontrar también con respecto al PDOT. Todo PDOT, todo plan de desarrollo y ordenamiento territorial se faculta en 4 fases. La primera fase es una fase preparatoria donde hay una recolección de insumos. La segunda fase es la fase de diagnóstico, importantísimo. La tercera fase es la fase de la propuesta, y la cuarta fase, que es el modelo de gestión, que es cómo lo vamos a hacer. En ese sentido, aquí están estos mapas que determinan el modelo territorial deseado. Una vez que usted termina de hacer un diagnóstico para los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, usted saca un modelo territorial actual de su territorio, como está ahorita en Guayaquil. Y luego, en base a ese análisis, usted hace una propuesta y se llama a esa propuesta un modelo territorial deseado, que debe de expresar gráficamente la visión alfanumérica que ustedes leyeron. Ahí tenemos coherencia entre lo que escribimos, porque el mapa es básicamente la expresión gráfica de cómo es esa visión al 2030. Entonces, de ahí podemos ver que en Guayaquil, a escala cantonal, el PDOT define una visión integral de territorio, identifica áreas de conservación, zonas productivas, corredores estratégicos, sistemas de movilidad y áreas de crecimiento, estableciendo cómo deben relacionarse los distintos componentes del territorio. Entonces, ahí podemos ver un sistema de conectividad con respecto a unas centralidades que se han establecido en el cantón. Podemos ver el tema del aeropuerto, podemos ver el tema del quinto puente, podemos ver un tema de expansión urbana que ya lo vamos a ver más adelante al ir pasando las diapositivas. Pero en sí, sigamos. Ahora sí, el PDOT me establece mi visión y mis objetivos estratégicos a nivel un poco de planificación estratégica. Pero en el 2016, cuando aparece la Ley Orgánica de Uso y Gestión de Suelo, la LOTUX como tal, también les impone a los municipios realizar sus planes de uso y gestión de suelo en el 2016. Entonces, en esa época todos los municipios, bueno, ¿y con qué se come esto? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Entonces, los municipios crearon sus primeros planes de uso y gestión de suelo, que no es otro documento en donde como eso que yo ya escribí en el PDOT, en el PUCS, como esa visión, ahora sí la voy a hacer que se cumpla en el territorio, de manera tangible.
porque la visión y los objetivos estratégicos del PDOT se tienen que hacer tangibles en el territorio. ¿Y cómo lo hago eso? A través de la elaboración de estos planes de uso y gestión de suelo que contiene, no más que otra cosa, o en resumen, la normativa urbanística, reservas de suelo, establecimientos de equipamientos, todo un sistema integral para que esa visión y objetivos estratégicos se cumplan. Importante, chicos, indicar que el PUCS es parte del PDOT. El PDOT es el paraguas y el PUCS es parte del PDOT y se aprueban en una sola ordenanza. Porque antes, bueno, solamente existían los PDOTs antes del 2016. En el 2016 les imponen esto a los municipios a través de la LOTUS y ahora sí, los municipios tienen que establecer normativa urbanística clara sobre su territorio, sobre todo el territorio como tal. Entonces, el PDOT define el destino, el PUCS establece las reglas para llegar a él, en términos sencillos. Ok, sigamos. Ahora sí, cuando se crea la LOTUS, dice, bueno, ok, municipios, ustedes tienen que establecer dos cosas importantes en sus PUCS, en sus planes de uso y gestión de suelo. Uno en su componente estructurante y otro llamado el componente urbanístico. El componente estructurante, que es básicamente ustedes tienen que definir municipios cuál es su suelo urbano y su suelo rural. Y en ese sentido quiero que de alguna manera miremos la gráfica que está a su izquierda y podemos visualizar cómo Guayaquil, el suelo de Guayaquil, el color amarillo es la parte que el municipio estableció como suelo urbano. Y la parte, el gráfico, la mancha café, es lo que el municipio estableció como su suelo rural. Y fíjense en la proporción. El suelo urbano de Guayaquil es el 10% a comparación del suelo rural que es el 90%. Guayaquil, y por eso importantísimo no olvidarse de la ruralidad, o sea, no dejarlo a un lado el tema rural como tal. ¿Me dan el tiempo? Sí, ya, ok. Importante, porque el suelo urbano, si bien es cierto, siempre nos enfocamos muchísimo, y es importante porque obviamente por todos los desarrollos que se hacen en el suelo urbano, pero el suelo urbano representa el 10% de todo el suelo de la ciudad de Guayaquil, ¿ok? Y luego tenemos a eso, cuando nosotros decimos qué es suelo urbano y qué es suelo rural, la ley lo dice que esa es la clasificación del suelo, es decir, ya el municipio cumplió con clasificar su suelo en suelo urbano y en suelo rural. Ahora sí, una vez que el municipio clasifica su suelo en urbano y rural, no existe más, luego de eso existe una subclasificación, es decir, al suelo rural lo voy a subclasificar y al suelo urbano también lo voy a subclasificar. En ese sentido, ¿cómo se lo ha subclasificado al suelo urbano en consolidado de protección y no consolidado? Y al suelo rural se lo ha subclasificado en suelo rural de expansión urbana. Importante este concepto. La expansión urbana no es un suelo urbano. La expansión urbana es un suelo rural de expansión urbana, que es una subclasificación del suelo rural. Y también el rural se subclasificó en de producción, de protección y extractivo. Y fíjense aquí un dato importante. La expansión urbana de Guayaquil representa el 1.93% de todo su territorio. Ahora, importante otra cosa. Este componente estructurante, no sé si se puede... Okay. Este componente estructurante, de acuerdo a lo que indica la LOTUS, no puede ser modificado hasta después de 12 años de que el municipio haya aprobado esta clasificación de suelo. Esta clasificación y esta subclasificación. Guayaquil aprobó su PUCS, su primer PUCS en el año 2021. Es decir, que después de 12 años, en el año 2033, Guayaquil va a poder ajustar, cambiar esta clasificación y subclasificación del suelo. Por
eso es que era de suma importancia los primeros PUCs que se aprobaron, porque él establecía el candado por 12 años. Por 12 años establecía el candado sobre el suelo urbano y el suelo rural. Y bueno, y aquí hubieron un sinnúmero de problemáticas, porque como era el primer ejercicio de los GATS municipales, algunos no establecieron las políticas correctas para establecer el suelo urbano, el suelo rural, bueno, un sinnúmero un poco de problemáticas que se dieron a nivel de municipios por ser el primer ejercicio, pero en sí es lo que se aprobó. Y siempre digo, bueno, si eso, con eso lo aprobado, con eso es lo que tenemos que trabajar, porque eso es lo aprobado hasta ahora. Obviamente, esta subclasificación del suelo también le hace control y vigilancia a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, la SOT. Lo que inicialmente les había indicado, la SOT hace este control y vigilancia para ver cómo usted estipuló su suelo rural, su suelo urbano, si está bien, si cumple con los lineamientos técnicos que debería de cumplirse sobre este componente estructural, ¿ok? Entonces, esto de aquí no se puede cambiar hasta después de 12 años, en el caso de Guayaquil, hasta el año 2033, se podrá modificar este componente. Y luego el PUCS también tiene a lo que se conocemos como el componente urbanístico. Ok, tenemos el componente urbanístico. Este componente urbanístico se puede actualizar al inicio del periodo de cada administración, es decir, cada 4 años. Cada 4 años podemos actualizar este componente urbanístico con la justificación técnica que se debe. En este caso, dentro del componente urbanístico, el municipio de Guayaquil tiene las áreas de gestión administrativa, las famosas AGAs. No sé si ustedes lo han escuchado, las AGAs, que establecen una delimitación más que territorial, bueno, sí territorial, pero cuyo fin es el tema de poder administrar los recursos, tanto de equipamiento como los recursos financieros, de manera un poco más equitativa dentro de la cabecera cantonal. Estas AGAs como tal son áreas de gestión dentro de la cabecera cantonal y se establecieron 19 AGAs. Entonces, esa fue la finalidad dentro también del componente urbanístico. Estas son delimitaciones que los municipios pueden de alguna manera colocar por la competencia que ellos tienen de ejercer el uso y gestión del suelo sobre su territorio. Pero no son de alguna otra manera un cumplimiento mínimo que te pide, digamos, la LOTUS, ¿no? Estos son temas de, digamos, para poder un poco personalizar, si se lo puede decir así, personalizar la planificación del territorio en Guayaquil. Esto es netamente de Guayaquil. Guayaquil tiene estas áreas de gestión y también estableció unas centralidades de primer orden y de segundo orden. Estas centralidades como tal son como nodos donde convergen el tema de equipamientos, conectividad, el tema de abastecimiento de servicios públicos de soporte. Son estas convergencias le llamaron como nodos y se formaron las famosas centralidades. Entonces, centralidades de primer orden, por ejemplo, tenemos Urdesa, tenemos al norte, tenemos la centralidad de Chongón, tenemos la centralidad del Huasco, o sea, son centralidades como tal. Y importante porque en este PUCS también se estableció la centralidad histórica o un centro de parte un poco para poder conservar y recuperar el tema del patrimonio. Y entonces se estableció un AGA que se llama el AGA Centro y una centralidad histórica de Guayaquil. Entonces es justamente el polígono que ustedes pueden ver hacia su parte derecha, el ACIS. Bueno, del lado derecho que ustedes pueden ver, ahí vemos el AGA Centro y se estableció una centralidad histórica. En este AGA Centro se trató un poco de encerrar la mayor cantidad de edificaciones que están bajo patrimonio. Entonces, sobre esta AGA Centro, nosotros como municipio
Estamos evaluando y haciendo un diagnóstico. Obviamente, ustedes creo que han oído de todo el tema de los incendios en el centro, del tema de las bodegas, del tema del patrimonio, que está ya dentro de esta área centro, y se están realizando iniciativas a nivel de planeamiento territorial o de replanificación. Estamos haciendo planes urbanísticos complementarios en una parte del centro, un poco para establecer estrategias para recuperar y revitalizar esta parte del centro, ¿no? Pero eso es algo que de alguna manera se lo colocó en este PUX para poder recuperar esta parte. Sigamos. Y de ahí tenemos los famosos polígonos de intervención territorial. Esto sí es un contenido mínimo que te marca la LOTUS. Los polígonos de intervención territorial son lineamientos mínimos de cumplimiento de la norma, y son importantes porque estos polígonos, bueno, para poder definir un polígono de intervención territorial, se evalúan varias aristas técnicas, en este caso, que ese polígono que yo voy a delimitar, las viviendas o las edificaciones que estén asentadas ahí, tengan igualdad de condiciones urbanísticas. ¿Qué me refiero a eso? O sea, que tengan, digamos, que todas las edificaciones aquí son de 3 pisos, o son de 2 pisos, o todo este polígono ya tiene, digamos, consolidación de servicios básicos, que todo este polígono que está acá tiene también el tema de equipamientos, todo un tema en cuanto a poder agrupar edificaciones que tienen condiciones similares urbanísticas. Entonces, dentro de estos PIT se establece un tratamiento, se establecen los usos, el uso general que se está dando en ese polígono de intervención, y también los usos específicos, que pueden ser el uso principal, el uso complementario, usos restringidos y usos prohibidos. Eso es importantísimo tener claro, que estos PIT, estos polígonos de intervención territorial, me marcan básicamente el uso del suelo de esa parte, de esa porción del territorio. Entonces, ¿qué uso puede tener este polígono? Puede tener un uso mixto, puede tener un uso principal que sea mixto, complementario, puede ser residencial, industrial, prohibido industrial de alto impacto. Entonces, esos usos son los que se definen en estos polígonos de intervención territorial. Y básicamente, los organismos de control y vigilancia se enfocan mucho en qué establecemos en el PIT, y bajo estos PIT, qué permisos o qué regulaciones hemos hecho, porque es sumamente importante ese tema de los polígonos de intervención territorial. En total tenemos 81 polígonos de intervención territorial en la parte urbana y 226 polígonos de intervención territorial en la parte rural. ¿Ok? Sigamos. Y luego Guayaquil tiene, después de los polígonos de intervención territorial, que es donde te marcan los usos del suelo como tal, tenemos otra subclasificación del territorio, que son las subzonas. Entonces aquí, no sé si se les hace conocido los términos zona mixta residencial, corredor comercial, zona industrial. Dentro de este paraguas de los polígonos de intervención territorial, más abajo tengo las subzonas, que es donde básicamente de manera un poco más específica establezco qué puedo hacer sobre ese territorio. Entonces, ¿qué voy a encontrar en estas subzonas? Voy a encontrar, bueno, el municipio de Guayaquil tiene la ordenanza de edificaciones, donde hay un anexo, que es el anexo B, donde se describen todas las actividades un poco más específicas de lo que puedas hacer según el uso del suelo establecido y según la zona mixta, la subzona establecida. Aparte de eso, de que sé qué actividades es la que puedo realizar, también están los condicionamientos de ordenamiento, el tema de la normativa urbanística en el sentido de retiros, qué COS, qué CUS, si tengo que tener soportales, si no tengo que tener soportales. O sea, toda esa normativa de qué es lo que condiciona para la construcción en ese predio, la encontramos en estas subzonas, ¿no? Entonces, estas subzonas también son tanto en la parte urbana como en la cabecera cantonal, las cabeceras parroquiales, y también las subzonas en la parte rural. O sea, en la parte rural también hay condiciones urbanísticas que se deben de respetar y actividades que se deben de realizar en esa parte del territorio. Y
Obviamente también el componente urbanístico, también encontramos todo el tema de la red de conectividad vial. De hecho, el PUC de Guayaquil tiene jerarquizado sus vías de primero, segundo orden, y también tiene o se incluyó un análisis que se está haciendo con respecto al sistema de conectividad o el sistema de movilidad activa, haciéndose referencia al tema de los circuitos de ciclovías. Es un tema que se está construyendo, que se está analizando y que están teniendo varios ajustes con respecto a este tema de la conectividad de movilidad activa, que son las ciclovías. Entonces, básicamente, el PYT del PUC de Guayaquil, este es un resumen sumamente, muy ejecutivo. La ordenanza como tal tiene más de 1000 páginas. Hay un sinnúmero de artículos que se tienen que leer, pero de manera un poco más ejecutiva, para poder entrar en contexto de qué es la planificación, qué son los PYT, qué son los PUCs. Más o menos este es un resumen con respecto a eso. Y yo ahorita sí quiero seguir la exposición, ya no voy a hablar yo. He traído a parte de mi equipo de trabajo del Departamento de Ordenamiento Territorial. Son también arquitectos profesionales graduados de la Universidad de Guayaquil, un poco para ver cómo este documento, que usted arquitecta me está diciendo que tiene como más de 1000 hojas, cómo este documento se aplica ya de manera normativa, o sea, de manera tangible con la ciudadanía, se aplica de manera tangible en los requerimientos, y cómo como departamento trabajamos con esta planificación territorial. Entonces le voy a dar paso a mi equipo. Todos son chicos graduados de la Universidad de Guayaquil, así que están trabajando ahora en el Departamento de Ordenamiento Territorial. Y voy a comenzar dándole paso a la arquitecta Génesis Contreras, quien nos va a exponer un documento importantísimo, que es básicamente la radiografía del predio, para poder saber qué es lo que tengo que construir, cómo lo tengo que hacer y qué es lo que puedo hacer. ¿Okay? Así que le voy a dar paso a ella.